todos Él llenará. Sus siervos anunciando están, estruendos se oyen sonar. La lluvia de Dios viene ya, a todos Jesús llenará. Llena hoy, Señor, llena hoy este lugar. Pueblos se levantarán, hoy tus siervos victoria tendrán. El cansado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será. Al sediento el Señor saciará, al cautivo Jesús salvará. La lluvia de Dios viene ya. Gloria al Señor, muy buenos días. Continuamos ya a las 9 de la mañana con 8 minutos. Les saludamos desde Carolina del Norte. Usted que nos sintoniza también a través de la página en el internet, que es el www.radiooracion.com. Así es que bueno, saludamos a todos también los que nos sintonizan a través del TuneIn Radio, a través de sus teléfonos. También ahí usted nos puede sintonizar. Una vez que usted baja esa aplicación, usted puede también de esa manera escuchar Radio Oración 1030 y puede sintonizarnos los 7 días, 24 horas. Bueno, y en esta mañana queremos saludarle a usted también, a usted que nos está sintonizando en cualquier parte de Carolina del Norte. Así es que también saludamos en esta mañana al pastor Natividad Ramos Ramos. Pastor, muy buenos días y una vez más gracias por estar con nosotros. Bueno, parece que no nos están escuchando. Muy buenos días y una vez más agradezco a Dios que nos concede el privilegio de participar en estos programas en el que esperamos ser una bendición. Así que mi hermano Isaí, estamos listos. Amén. Bueno, pastor, en esta mañana continuamos con esa carta maravillosa de Santiago, una carta que nos está hablando a cada uno de nuestras vidas. Yo sé que estamos listos para aprender. Hay personas que esperan la hora y el día para poder seguir escuchando esta palabra que nos ha traído también los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana en esta hora de aquí de Carolina del Norte. Así es que gracias, pastor, los micrófonos son suyos. Muy bien, pues entonces vamos a avanzar en esta carta que ha sido tan interesante y al mismo tiempo hasta enigmática, porque el lenguaje de Santiago parece que no dice, pero sí lo dice. Y voy a leer el capítulo 4, hemos dejado el capítulo 3, me he ido hasta el capítulo 4, porque algunas de las cosas ya las hemos planteado. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa: el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros.
pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Muy bien, pues avanzamos en este capítulo 4 de la carta de Santiago, y voy a tratar, mis hermanos, de caminar a pasos largos hacia el interior de este capítulo 4. Y voy a ser breve, recordando que Santiago empezó el capítulo 3 con una advertencia: no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esta declaración de Santiago nos ha servido para tutelar todos estos mensajes, porque sigue hablando sobre estas personas. Sin embargo, antes de ir más adelante, yo creo, pero muy necesario, hacer una precisión. Y es que en este caso no se trataba de maestros a quienes el Señor hubiera llamado para ese ministerio. Por cierto, hago una aclaración sobre aclaración. De ninguna manera estoy hablando o estamos hablando de aquellos hermanos que participen en como maestros en la escuela dominical o enseñando a un grupo. No. Estamos hablando de maestros por ministerio. De eso es de lo que se está tratando. De lo contrario, no tendría sentido las cosas que dice Santiago. Así que en este caso, no se trataba de maestros a quien el Señor hubiera llamado para el ministerio, porque eso tendría una lógica. Si el Señor los hubiera llamado, Santiago no tendría nada que objetar, porque el Señor puede llamar a todos los que Él quiera, pues Él es el Señor. Pero en este caso, la objeción de Santiago es que se trataba de hombres que no habían sido llamados al ministerio, sino que en una verdadera usurpación de funciones se atribuyeron el derecho de que ser maestros de la fe a título propio. Y eso les daba acceso a la iglesia en general. Por consecuencia, su alcance era mayor. Así que, con esto que he dicho, espero haber despejado cualquier duda que usted tuviera de quién estoy hablando. Por lo demás, yo digo que ha sido muy útil seguir a Santiago para ver en qué terminó la historia de estos que se hicieron maestros a sí mismos. Bueno, yo dije que había dado una advertencia a Santiago contra esa ambición de ser maestros de la palabra de Dios. Pero esto por ministerio y sin que el Señor los hubiera llamado, porque aquí estamos hablando ya propiamente de una de las cosas de las que ya no se habla en esta generación, particularmente después de los 80, que los hemos hablado como tiempos clásicos del abandono de la doctrina. Ya usted no escucha que alguien diga el Señor me llamó. Y nuestras generaciones y la iglesia anterior siempre decía que el Señor y cuándo los había llamado al ministerio y a qué ministerio. Hoy lo toman. Les advirtió entonces que no tomaran de esa manera oficio tan noble. ¿Acaso porque Santiago quería cerrarles el paso? De ninguna manera. Quería evitarles una tragedia. ¿Y qué pasó? Bueno, mis hermanos, que no le hicieron caso a Santiago y sintiéndose muy hábiles, sustituyeron el llamamiento y el conocimiento de la fe por la facilidad de la palabra y pensaron que eso era el todo. Y así fue
cómo empezó toda esta historia que nace en el capítulo 3. Y como les advirtió Santiago, el germen de lo que llamó la mayor condenación pronto habría de hacer su aparición. Y sí, se lanzaron a enseñar. Y la gente los oía. Hasta fueron exitosos. Solo que había un problema. Como ellos hicieron a un lado los conceptos de la fe, la pregunta es, ¿de dónde iban entonces a tomar las ideas, los conceptos, la materia prima para sus enseñanzas? ¿De dónde? Si la fe la habían hecho a un lado, como ha sucedido en esta generación, ¿de dónde toman sus recursos conceptuales? ¿De dónde lo toman para poder enseñar cosas de la fe? Así que la fe, no olvide que es un cuerpo de ideas, y que precisamente quien es llamado al ministerio de ese cuerpo de ideas de Dios debe tomar su materia prima para sus enseñanzas o sus predicaciones. Que además cuando alguien es llamado, hay una operación de apoyo del Espíritu Santo para que ese cuerpo de ideas, el Espíritu le abra el entendimiento para que lo convierta en una mina de oro para él y para los que le escuchan, y los edifique. Y esto lo digo en favor de la doctrina, en tanto que en este tiempo se han cometido los mismos errores que aquellos cometieron. Santiago no está escribiendo ociosamente. El Espíritu Santo no está inclinando ni llevando a Santiago a escribir esta carta solamente para que tuviera una duración de esa generación. La palabra de Dios es siempre actual, es vigente. Por consecuencia, las palabras de Santiago tienen que ser las palabras para esta generación. Incluso en esta generación, puedo afirmarlo, se han dado el lujo de decir que la doctrina no es más que un montón de cosas inútiles. Así que estos señores, esos hermanos hasta ahí, viéndose privado de la materia prima que se toma del cuerpo de fe apostólica, que se toma de la doctrina que los apóstoles establecieron y que el apóstol Pablo desglosó para nuestra bendición, pues ¿de dónde toman el día de hoy para sus enseñanzas? O de igual manera, ¿de dónde tomaron aquellos del tiempo de Santiago sus ideas para sus enseñanzas? ¿Ve lo que estoy planteando? La imposibilidad de tener los recursos de la fe a su alcance. Solo había en ese tiempo, y solo hay el día de hoy, una posibilidad: que se vean obligados a recurrir a los pensadores mundanos contemporáneos, a lo que ellos enseñan, a lo que ellos escriben, a las tesis que ellos plantean, y no les queda más que tomar de ellos, pero no dejan de ser un cuerpo de ideas mundanas, de gente que, cierto, tenían y tienen hoy reputación de haber sido dichas por hombres sabios, pensantes, los cuales no se les niega. Sin embargo, conceptualmente, sus tesis están distanciadas de la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, pues de allí se nutrieron para sus enseñanzas.
que como hoy usted los escucha enseñar o hablar y no son más que las citas de un montón de recortes de lo que dijo este o lo que dijo aquel otro pensador, y usted no los escucha citar la Escritura. Y esa sabiduría en la que se apoyaron, Santiago en el capítulo 3, versículo 4, afirmó que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Pues en esa sabiduría, dijo Santiago, se están apoyando ustedes para presentar el cuerpo de idea de sus enseñanzas. Y no me diga que eso no es así. Y eso ha llegado a ser lo que enseñan. ¿Por qué entonces, mis hermanos, habríamos de extrañarnos de aquella generación? ¿O por qué ha de extrañarse del fruto que hay en esta generación por causa de las enseñanzas de tanto que ha llegado a la iglesia, de tanto conferencista, de tanto maestro? Y yo, por supuesto que creo, porque necesito aclarar esto, yo creo en que hay maestros por llamamiento y en ellos opera también una manifestación soberana espiritual para hacerlos entender cosas difíciles, como también creo en la profecía. Creo, por supuesto, porque Pablo también lo dice, no menospreciéis las profecías. Sin embargo, eso no deja, eso también implica la posibilidad del gran daño que falsos maestros y que falsos profetas han hecho a esta generación. Desde luego que ellos afirman cuando están enseñando que eso que dicen es palabra de Dios. Pues precisamente estamos viendo en qué quedó, Santiago, toda esta historia de estos, pues que se enfilaron al precipicio, dijo Santiago. Y Santiago no interpretó mal este fenómeno eclesiástico que se parece mucho al de hoy, de los muchos enseñadores, de los muchos maestros, donde al estilo muy novaeriano, cada quien se siente con derecho a tener su propia versión de la fe. Y como cada quien tiene su propia versión de la fe, equivale a que el cuerpo glorioso de la fe de Jesucristo lo hayan fraccionado, de tal manera que uno tiene una versión y otro otra, y el pueblo ha quedado confundido. Y eso es cosa sumamente grave. Y ya en el final del capítulo 3, Santiago informa y nos dice que terminaron muy mal. ¿Cómo habrán de terminar los que mal enseñan al pueblo el día de hoy? Y tengo que preguntarle, ¿mal, Santiago? ¿Qué tan mal? Él diría, con sus almas muy dañadas. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿dónde dice exactamente? El capítulo 4 nos habla precisamente de invadidos de envidia amarga, ¿o no lo dice la Escritura? En medio de guerras y pleitos entre ellos. ¿No le parece trágico? ¿Y no le parece que terminan muy mal? Lo dice en el 4:1. Pero, ¿por qué llegaron a eso, Santiago, si se veían muy exitosos? Aquí está la cuestión. Es que entre ellos abrieron una feroz competencia de prestigio.
Por eso todo aquel predicador o enseñador que busca estatus, que busca fama, pierde el rumbo. El ser ministro de Jesucristo es un privilegio que no nos lo ganamos. Nos lo otorgaron en un acto de su gracia. Y nunca ningún predicador y enseñador habremos de perder el piso, porque el Señor puede levantar hasta de las piedras grandes predicadores y enseñadores. Yo creo que no podemos perder de vista. Y ellos, en ese afán de competencia feroz, porque otros venían también subiendo y empezaban a hacerse famosos también como ellos, y en ese celo y envidia se olvidaron que eran hijos de Dios. A esas alturas, Santiago nos diría que los ve sin rumbo, perturbados y confundidos. Y confundidos en el sentido en que ya no distinguen ni distinguían entre lo que era la fe y lo que eran los postulados mundanos, las tesis de los supuestos grandes sabios del mundo. ¿No logra usted ver que esta generación va al colapso de la fe? ¿O que está ya en colapso? Sí, pero ellos se ufanaron de haber hecho a un lado la doctrina. Yo los he oído, conmigo han hablado, y por supuesto, ellos han menospreciado el valor doctrinario y cayeron en un sincretismo que han mezclado lo santo con lo profano, lo que es la palabra de Dios con las tesis de los que no conocen a Cristo, y ellos ya no distinguen. Pero ¿hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde, hermano? Santiago dice que los vio hacer obras perversas, y usted me va a volver a decir ¿dónde? En el versículo 16 del capítulo 3, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y no está hablando de no creyentes, no tiene sentido hablar de que eso se lo dijo a los incrédulos y a los paganos, porque eso es lo normal en ellos, pero no es lo normal en los hijos de Dios. Cuando esta historia empezó, Santiago los llamó hermanos míos, y ahora busco y encuentro que ya no los llama así. Se abstiene. ¿Hasta dónde se habían desviado? Y es así que llegamos, mis hermanos, al capítulo 4, donde apenas pusimos pie en el versículo 1, y Santiago nos da otra sorpresa, y a boca de jarro, como se dice, nos pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? Y por inercia pensamos de inmediato en las guerras entre naciones, entre reino contra reino, entre imperio contra imperio. Y entonces yo pensé, menos mal, ahora hablará de guerras, pero esas guerras las hacen otros. Qué bueno que nos ha soltado Santiago, pero Santiago nos respondería: ¿y cuándo cambié yo de tema? Solo estoy preguntando de dónde vienen las guerras. Escuche bien esto, hermano. Y los pleitos, pero las guerras entre vosotros. ¿Qué le parece? No dijo las guerras entre ustedes. Yo no estoy hablando de reinos, ni de naciones, ni de conflictos entre imperios. Yo estoy hablando de las guerras y los pleitos entre ustedes. No he dejado de ver a esos que no me obedecieron y contra advertencia se hicieron maestros a sí mismos. Pero yo quiero que usted ponga cuidado
y le dé identidad a esta generación para ver si ya nada tiene que ver con ellos. Y mire a lo que han llegado. En el capítulo 4, diría Santiago, reprendí sus conflictos, ¿sí?, que ahora tienen calidad de guerra. Y yo digo, guerra entre esos. Y dije al griego que me ayudara para entender eso de guerra en ese pasaje, y dijo que significaba bullicio. Y entonces yo dije, bueno, menos mal. Pero agregó, sí, pero bullicio de guerra, bullicio como el que hacen los soldados al entrar en combate. Se lanzan gritando para amedrentar al adversario. Y me acordé de lo que dijo Santiago, que la lengua era un pequeño miembro que se gloriaba de grandes cosas. Se lanzaban usando su lengua para gloriarse. Y pensé, de eso se trata este bullicio, de una gran propaganda para engrandecer lo que algunos dicen ser, con el propósito de empequeñecer a los que ellos consideran que pueden competir con su fama. Alabado sea Dios. No toleran que otro despegue, despunte. Una manera de minimizarlos. Algo muy parecido a la guerra de propaganda que pueden hacerse entre empresas, entre negocios, para minimizar a los demás y exaltarse ellos. Pues es lo mismo en el sentido entre estos. En ellos había pasiones, inconformidades, y Santiago ve eso y lo ve como si dentro del alma de ellos estuviera un gran ejército haciendo griterío. Y aquí los versos 1 y 2 del capítulo 4 son sumamente oportunos. Y dice, ese griterío son sus concupiscencias que combaten en vuestros miembros. Guerra interior. Quieren tener, quieren alcanzar, quieren poseer y no lo logran. Y eso los llena de rabia y desesperación. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y Santiago usa una figura que no esperaríamos. Les dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, guerreáis y no tenéis. ¿Verdad que no está hablando de pleito entre reinos y naciones e imperios? No, está hablando de lo que pasa en el alma de estos. Por eso a ese pasaje, mis hermanos, lo llamé el país de la frustración, donde todo intento termina en un no. Y para ilustrar los deseos insanos que había en ellos, de quitar de en medio, escúcheme bien, de quitar de en medio a quienes ellos pensaban que competían con su prestigio, usa la figura de un homicida. Está hablando con creyentes, está hablando con estos, y les dice, matáis y ardéis de envidia. Y entonces yo, sorprendido, le dije a Santiago, ¿cómo? ¿Llegaron al homicidio? No, me diría, solo estoy usando una figura. Pero la idea del griego en este caso no es quitar la vida a alguno. Vea lo que significaba esa palabra en griego.
La idea es devastar, arruinar. Eso era lo que querían para el otro. Anhelaban sacar de en medio algunos de esos con los que tenían su competencia. Les gustaría, dijo Santiago, verlos arruinados. Devastar es ir quitando, desmantelando al otro, a grado que llegara un momento cuando lo dejaran en la nada. Alabado sea Dios, ¿a qué habían llegado? ¡Qué trágico! Cuando se dice de alguno ese, ya no da señales de vida, ya nadie se acuerda de él. Cuando que un ministro debe anhelar con toda el alma que el otro ministro dure y sea exitoso en Cristo. Los ministerios no deben competir. La competencia entre ministerios envilece el alma. Bendito sea Dios, yo debo alegrarme por el éxito de otro que ministra para Cristo. Pero ellos arruinaron a otros de tal modo que los dejan inactivos como quien ha muerto. Como se dice coloquialmente, lo sacamos de la jugada. Santo Dios, ese anhelo es perverso, es diabólico. ¿Por qué un ministro va a querer sacar del medio y de la jugada a otro ministro? Dígame usted, ¿diría usted que estos todavía son hombres de Dios? Eran hermanos, dijo Santiago, pero ya no los vuelve a llamar así. Santiago los ve y le dice, ¿están ustedes hirviendo de envidia? ¿O no dice eso la Escritura? No se dice, ese está que hierve de coraje o que hierve de envidia. ¿Ha visto a alguien así? El griego dice que significa estar al rojo vivo. ¡Qué lenguaje tan descriptivo para el alma de estos! Pero prometí zancada larga. Así que entramos desde el verso 4 hasta el 6. Y si nos impresionó que los llamara homicidas, pues ahora no será menos. Santiago ahora dice en el verso 4, adúlteros y adúlteras. ¿A quiénes dice eso? Pues a esos que se hicieron maestros, de eso estamos hablando. ¿Pero por qué? Es muy parecido a la sorpresa de homicidas, pero no significaba propiamente que hubieran matado a alguien. Y entonces es el mismo manera de decir ahora adúlteros y adúlteras a esos maestros. Veamos entonces más de cerca eso y volvamos un poco al capítulo 13 para entender esta cuestión. No les dijo que esa sabiduría de la que habían echado mano, no les dijo que era mundana. Bueno, esa es la cuestión. ¿De dónde la obtuvieron? De las tesis del mundo, de los escritores mundanos. Veanos usted cómo se solazan citando, olvídese, a gente de renombre del mundo. Un predicador de Jesucristo se solaza citando a los hombres de Dios. Entonces tuvieron que acercarse a los del mundo. Y de ellos tomaron sus ideas, sus conceptos. Y otra vez eso le recrimina a Santiago de haberse hechos amigos del mundo. Y de allí que los llame adúlteros. Santiago está hablando de que tomaron del mundo sus ideas y los está mencionando como un adulterio. Sin embargo, es adúltero y adúlteras. Pero ¿por qué un masculino y un femenino? Si así fuera, que por cierto otras versiones no lo mencionan en esos términos. Si así fuera, estaría hablando del pecado de adulterio
cometido por algún hombre o mujer. Pero ese no es el caso aquí. La cuestión que aquí se aborda es el reclamo que Dios hace, porque tomaron los postulados mundanos para hacer su cuerpo de enseñanzas y que así enseñaron al pueblo de Dios. Y a eso Dios lo llama amistad y amoríos con el mundo. No tenemos entonces la palabra de Dios abundante que no nos la acabamos, porque tendremos que recurrir a esos recursos, a una especie de confabulación intelectual que la Escritura lo llama amistad y amorío con el mundo. Y entonces voy a ir al griego otra vez para este caso particular. Y nunca olvidaré los grandes predicadores de la palabra que citaban la Escritura, que ahondaban en ella, que como grandes gambusinos entraban y sacaban joyas de gran precio de la palabra. Y dice que eso de adulterio, en este caso, dice el griego, significa que les estaba reclamando apostasía. Entonces leamos el verso 4 de otra manera para que tome sentido. Y diría: apóstatas, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Habían asociado los postulados mundanos con la fe, convirtiendo la fe en un sincretismo, una mezcla perversa y destructiva para la iglesia del Señor Jesús. Y la iglesia es propiedad del Cristo glorioso que nos compró con su sangre preciosa, que la derramó en la cruz del Calvario. Y mientras se derramaba esa sangre, se derramaba también su vida. Fuimos comprados. Pero ellos se habían compenetrado tanto de las tesis mundanas. Y este es un llamado para que los predicadores, los enseñadores de la fe, recurramos a la Escritura para sacar de allí las verdades preciosas y nos vayamos despojando de las tesis mundanas que nos habían deslizado de la fe. Lo que decían ya no se parecía en nada a la fe gloriosa. Y vea cómo en el verso 4 Santiago plantea dos niveles de apostasía. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? La amistad que el mundo les ofreció sus formas de pensar, sus tesis, sus ideas, así fueran académicas, pero que estaban en conflicto con la palabra y se hicieron atractivos como recurso de prestigio. Les ofreció un acervo de ideas mundanas y Santiago establece categórico que la amistad que el mundo ofrece es por naturaleza, ¿qué? Enemistad con Dios. Por eso esta mañana es un llamado: volvamos a predicar apegados más y más y más a la Escritura, a los conceptos de la fe. Depuremos el mensaje de Dios y la enseñanza. Y dije, el mundo les ofreció ciertamente, pero ellos la aceptaron. Es evidente que algunos no, pero otros sí. Y eso que acabo de decir se infiere de la segunda cláusula. Algo ha cambiado. Y ahora ya no es amistad que se ofrece, allí es la amistad que se acepta. Y eso lo cambia todo. La cuestión ha sido escalada. Y en el segundo caso dice Santiago: cualquiera que quisiere. Estamos hablando de que no todos quisieron, pero cualquiera que quisiere. Los que sí quisieron, hubo quienes en un acto de voluntad aceptaron esa amistad. Por eso Santiago advierte: el que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios,
Y aquí Santiago está hablando de la amistad intelectual. Alabado sea Dios, de la amistad intelectual, de hacerse amigo del pensamiento de los que no conocen a Dios y trasladarlo a la iglesia, a sus mensajes. Y dice algo temible: el que hace eso se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué cosa es eso de constituirse? Significa establecerse de manera formal como enemigo. ¿Qué le parece? Esto precisamente es lo que Santiago quería evitar. Por eso se atravesó y les dijo: no os hagáis muchos maestros, hermanos míos, porque llevaremos mayor condenación. Santiago, en el Espíritu de Dios, había entendido la tragedia que les esperaba a esto, y él quería con todo su corazón evitar que esas cosas le sucedieran. Y ahora sería como decir: hermanos de Carolina del Norte, hermanos de Nueva York, hermanos de todas partes del mundo, diría Santiago, así trágicamente terminó la historia de esos muchos que no quisieron oírme. En vista de su grande éxito, pensarían: ¿y quién necesita a Santiago? Y a coro podrían decir: ninguno necesitamos a Santiago, que representaba la voz de Dios. La historia de muchos de ellos terminó en apostasía. Ahora yo le pregunto a usted, mis hermanos que me escucha, ¿diría usted que entonces no sé lo que he estado diciendo todos estos mensajes? ¿Diría usted que lo que dice Santiago nada tiene que ver con lo que pasa el día de hoy? De eso estoy hablando, y estoy pidiendo a mis consiervos: depuren sus mensajes, entreguen al pueblo de Dios el pan de Dios sin contaminación. El pastor, dijo el Señor Jesús, es el que saca a su pueblo, a su rebaño, y lo lleva a buenos pastos, a pastos verdes, sólidos. Alabado sea su nombre. Eso es lo que he traído en el alma, mis hermanos, por tantos años. Y cuando hablo de esto, mi corazón se desborda, como se desbordó cuando hablé con ustedes sobre quienes habían traído la destrucción de nuestra preciosa doctrina, de aquellos que destruyeron y trastornaron el culto a Dios. Con cuánta razón Santiago quiso estorbarlos. Eso era lo que quería evitar. Así que a todos los que sobre esto nos ha enseñado Santiago, le vamos a llamar la ruta de la apostasía, porque en eso terminan, en eso terminaron. Se fueron alejando de los conceptos de la fe poco a poco, y terminó diciendo lo peor de todo, que la gravedad de esta cuestión no terminaba con ellos, porque ellos habían enseñado a mucha gente. Esta gente que ha predicado y enseñado cosas contra la fe han sido oídas por miles y millones de hijos de Dios. Incluso creo que seguirán enseñando. Pero pregunto, ¿qué aprenderán de ellos nuestros hermanos queridos, los creyentes? Y yo le digo a esta generación, escúcheme, les digo a ustedes, hermanos, que ya han podido percibir el problema, los van a seguir escuchando. En una de las enseñanzas dije: voltéele la espalda, ciérrele los oídos,
que se queden hablando solos, porque del otro modo sí lo siguen oyendo. Con toda garantía se van a convertir en aprendices de apostasía. Esta mañana, allí dejo esta cuestión, rogando a Dios que el Espíritu Santo dé testimonio de las cosas que Él les ha enseñado, mis hermanos, de una apostasía que ya envuelve la iglesia de Jesucristo, que es cierto, que es evidencia que el Señor viene, pero la apostasía arruina a mucha gente. Tenemos encima una apostasía que tiene el nombre de fe, pero que no tiene nada que ver con la fe de Jesucristo. Yo espero que Santiago ya no siga hablando de eso. ¿Qué le parece? ¿En qué terminaron? En verdaderas guerras, en odios, en resentimientos. ¿Le diría a usted que esto ha pasado en esta generación? Le ruego a Dios que esta mañana su Espíritu Santo vaya sobre mis hermanos y abra el entendimiento y descubran la razón por la cual Santiago y yo he estado hablando de esto. Hermano pastor, hermano Isaí, que el Señor le bendiga y bendiga a nuestro auditorio. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. No cabe duda que así como usted lo ha explicado, aquí no hay competencia. El único dueño de todas las cosas es el Señor Jesucristo, en el cual nosotros no podemos ser criminales, ni tampoco tenemos que ser adúlteros, ni tampoco tenemos que ser mundanos en las cosas, ya que así como usted lo dijo, hay personas que se convierten en enemigos de Dios, y en el mundo, así nos ofrezca todo, no lo recibamos. Así es que damos gracias por esta palabra en esta mañana. No sé si alguien quiere hablarnos. A veces nos llaman después de que se terminó el programa. Los números es el área 704-831-2465. También queremos dar gracias a Radio Oasis Espiritual, ahí en la ciudad de Nueva York, que también están en Long Island, y están retransmitiendo esta programación, y ojalá y esta palabra se transmita a muchas naciones, a muchos pueblos, ya que, como usted lo dice, hay muchos criminales por ahí que están desviando cuando deberíamos de estar apegados a las Escrituras. Así es que agradecemos, pastor, esta enseñanza el día de hoy, Santiago, el capítulo 4, y recibiendo la sabiduría de lo alto. Yo creo que es tiempo de reflexionar, parándonos en los caminos, y como dice la palabra, buscar la senda antigua, en el cual encontraremos bendición hasta que sobreabunde. Yo le invito en esta mañana, si usted siente su corazón, a hacernos una llamada, y puede expresar dentro de usted lo que existe, el deseo de buscar de Dios, el deseo de anhelar más de esta palabra, apegarnos más a esta palabra, ya que, como lo ha dicho el pastor, se han levantado muchos maestros por ahí enseñando algo diferente, algo que no está estipulado en la Escritura. 704-831-2465. Pastor, yo no sé si nos quiere agregar un poquito más. Sí, y que yo soy muy consciente que estos temas de Santiago a veces son muy difíciles de asimilar, pero eso no cambia esta verdad gloriosa. Por eso he rogado que mis hermanos reflexionen sobre eso, que el Espíritu de Dios abra el entendimiento de esto, porque tenemos encima un verdadero problema gravísimo de apostasía. Y gracias, hermano, por permitirme participar. Amén. Y yo sé que a pesar de lo que hay una gran apostasía, no solamente apostasía, sino una gran apostasía, como usted lo dijo, también en los días de hoy, también hay muchas personas que estamos cuidando de la fe, de lo que hemos recibido. Yo sé que es aceptable, es recibido por muchos. Yo creo que esta palabra se tiene que mantener fresca en nuestras generaciones. Hay generaciones que están viniendo, nuestros hijos están recibiendo enseñanzas que uno mismo les está enseñando,
Y como dice la palabra, si esta sal se acaba, ¿cómo será salada la tierra? Es decir, ¿cómo la palabra podrá llegar cuando muchas veces nosotros los padres somos los responsables? Los líderes, los pastores que están ahí, como volvemos y repetimos, no hay competencia. Aquel que está en competencia, pues ya está en lo carnal. Pero como Santiago nos lo ha venido explicando a través del Espíritu Santo, necesitamos afianzarnos más y leer más las Escrituras. No tenemos que tener guerra entre nosotros mismos. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, porque hay algunos que ya se deformaron, ya se salieron de lo que es el cuerpo. Esa es otra cosa. Siempre somos defensores de la fe. No estamos aquí para juzgar, pero sí tenemos que pelear la fe. Tenemos que abrazarla, tenemos que defenderla, ya que Santiago nos lo está explicando, que entre muchos habría estas situaciones, y se está, así como se estaba presentando en el tiempo antiguo, también el día de hoy se presenta, ya que es el mismo Espíritu Santo el que nos da testimonio cómo mantenernos frescos, cómo mantenernos con la misma doctrina, la sana doctrina. Yo creo que esta es la fe que predicamos, esta es la fe que abrazamos, y esta es la fe que usted y yo tenemos que compartir a nuestras próximas generaciones. Si nosotros no lo hablamos, como dice la palabra, como usted lo dijo hace un momento, entonces las piedras hablarían, y qué vergüenza. Pastor, bueno, estamos casi a terminar. Yo sé que el próximo viernes, si Cristo no ha venido, aquí estaremos. Gracias, mi hermano, y estaremos con la ayuda del Señor el día viernes y esperamos ser bendición. Amén. Bueno, agradecemos a usted también que lo ha hecho posible y su atención a este programa los días lunes, los días miércoles y viernes. También agradecemos una vez más Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York y en cualquier parte. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Se oye una lluvia que viene del cielo, de la presencia de Dios. Es un mover de la gloria que viene a todos